Había noches en Ciudad Juárez que no perdonaban a nadie. Noches donde el viento bajaba desde las montañas del norte con una frialdad que no pedía permiso para entrar, que se metía por debajo de la ropa y se instalaba en los huesos como una deuda vieja que nadie había pedido contratar, pero que todos, sin excepción, sin importar cuánto tuvieran o cuánto les faltara, tenían que pagar tarde o temprano. El desierto de noche era otra cosa completamente distinta al desierto de día. De día podía parecer inhóspito pero comprensible, un territorio con reglas claras aunque duras. De noche se volvía otra dimensión, un espacio donde las distancias se distorsionaban y los sonidos viajaban de maneras que no obedecían ninguna lógica conocida, donde una guitarra podía escucharse desde 3 cuadras como si estuviera en el cuarto de al lado, y donde el silencio entre las notas tenía tanto peso como las notas mismas. Las calles del centro de Juárez en esos años 70 tenían ese sabor particular e irrepetible de las ciudades fronterizas en su momento más crudo, antes de que el turismo y el dinero y la gentrificación vinieran a limpiarlas y a quitarles precisamente lo que las hacía ser lo que eran. Ese sabor de 2 mundos que se tocan sin terminarse de mezclar, de 2 idiomas que conviven en las mismas bocas y a veces en la misma frase, de sueños que viajan hacia el norte con la esperanza de encontrar algo mejor y de dolores que viajan de regreso con la certeza de haber dejado algo que no se recupera. Era una ciudad que no tenía tiempo para las sutilezas, que enseñaba pronto y sin suavidades lo que necesitabas saber para sobrevivir en ella, que podía romperte de maneras muy específicas si no estabas hecho del material correcto, o que podía hacerte de acero si lograbas no quebrarte antes de entender cómo funcionaba todo. En esas calles, en esos bares de mala muerte que eran al mismo tiempo los lugares más honestos que la ciudad tenía para ofrecer, porque en ellos la gente no fingía ser otra cosa de lo que era, la música no era entretenimiento, era oxígeno, era el único idioma en el que se podían decir las cosas que la vida cotidiana no daba espacio para decir, el único lugar donde el dolor se volvía algo compartido, y por lo tanto algo menos aplastante, el único territorio donde ser pobre y ser diferente y estar roto no era una vergüenza, sino una credencial, y una prueba de que habías vivido de verdad y no solo pasado por el mundo sin rozarlo. Y fue en una de esas noches, en uno de esos bares donde el humo de los cigarros se mezclaba con el olor a cerveza derramada y a perfume barato y a la desesperanza particular de los que llevan demasiado tiempo esperando que las cosas cambien, cuando un muchacho flaco subió a un escenario que era poco más que una tarima de madera con un micrófono mal conectado y unas luces que parpadeaban cada vez que alguien abría la puerta de la calle, y cantó. Cantó con esa voz suya que temblaba al principio, como tiembla una veladora encendida, cuando el viento del desierto entra por una ventana que alguien olvidó cerrar. Esa llama que parece que se va a apagar en cualquier momento, pero que en lugar de apagarse, se hace más intensa. Como si la amenaza del viento, en lugar de extinguirla, la avivara. Cantó como si le fuera la vida en ello, porque le iba la vida, no en el sentido literal, aunque en Juárez ese sentido también estaba siempre disponible como posibilidad. Le iba la vida en el sentido más profundo y más verdadero. Le iba todo lo que era y todo lo que podía llegar a ser. Le iba la posibilidad de que ese algo que cargaba adentro y que no sabía todavía cómo llamar, pero que sentía con una certeza que ninguna duda había podido sacudir, encontrara su camino hacia el mundo, hacia las personas, hacia los corazones que estaban esperándolo sin saber que lo estaban esperando. Los pocos que estaban ahí esa noche, tomando sus cervezas y conversando de sus cosas con esa distracción casual y un poco melancólica que tiene la gente cuando está en un lugar conocido en un martes de noche sin nada especial que esperar, fueron dejando sus conversaciones una por una, sin que nadie se los pidiera, sin que nadie les avisara que algo estaba pasando. Fueron quedándose quietos y volteando hacia esa tarima pequeña y mal iluminada, donde había un chamaco que no tenía nada, absolutamente nada de lo que uno esperaría encontrar en alguien que iba a detenerte en medio de tu vida ordinaria y hacer que por un momento te olvidaras de todo lo que te preocupaba, y que sin embargo estaba haciendo exactamente eso. Los estaba deteniendo. Les estaba moviendo algo adentro que generalmente estaba quieto y que agradecía, sin poder articularlo, que alguien viniera a moverlo. Alberto Aguilera Valadez tenía en ese entonces una historia que ya era larga para su edad.
Había aprendido desde niño, desde antes de tener el lenguaje para conceptualizarlo, pero con la claridad brutal que da la experiencia directa, que el mundo no estaba diseñado para recibirlo con los brazos abiertos. Había aprendido el sabor exacto de la pobreza real, no la pobreza que se describe desde la distancia de haberla superado y que en esa distancia pierde sus bordes más dolorosos, sino la pobreza cotidiana y concreta, la que limita antes de que empieces y la que cierra puertas que para otros están simplemente abiertas, la que te hace crecer con una conciencia muy temprana y muy específica de que hay cosas que otros tienen y tú no. Y de que esa diferencia no es accidental, sino que responde a una arquitectura del mundo que tiene mucho interés en perpetuarse. Había aprendido también, de maneras que iban más allá de la economía, el sabor de ser diferente, de cargar una identidad que el mundo de los años 60 en el norte de México no tenía ningún interés en comprender, mucho menos en aceptar o en celebrar. Era diferente de maneras que no podía explicar ni justificar, porque no debería haber necesitado explicarlas ni justificarlas, pero que el mundo que lo rodeaba le hacía pagar con una consistencia que no dejaba ningún espacio para la duda de que eso era lo que estaba pasando. Había cargado eso desde niño, con el cuerpo de un niño y el corazón de un niño que todavía no tiene la musculatura emocional para cargar esas cosas con dignidad, y había sobrevivido porque había encontrado algo que era más poderoso que todo lo que el mundo podía ponerle en contra. La música, no como escape, que hubiera sido demasiado poco y demasiado temporal, como idioma, como el único idioma en el que todo lo que no tenía palabras para decir se volvía decible, en el que todo lo que el mundo le negaba que fuera se volvía posible, en el que podía ser completamente él mismo, sin que el mundo tuviera tiempo de juzgarlo antes de que la canción terminara. Era un idioma que nadie le había enseñado en el sentido formal, que había aprendido de la manera en que se aprenden los idiomas maternos, respirándolo, viviéndolo, descubriendo que pensaba en él antes de darse cuenta de que lo estaba usando. Y tenía mucho que decir en ese idioma, tanto que toda una vida de composición, o más de 1500 canciones al final del conteo, no iba a alcanzarle para vaciarlo completamente. Lo intentaría con una productividad que asombraba a todos los que trabajaban con él, que llegaban al estudio, y lo encontraban ya trabajando y se iban, y lo dejaban todavía trabajando, y lo llamaban en la madrugada, y lo encontraban despierto con una nueva melodía que no podía esperar, porque las melodías tienen su propio reloj y su propia urgencia, que no negocia con los horarios humanos. No sabía todavía que el mundo lo iba a llamar Juan Gabriel. No sabía que esa voz suya, con su timbre único que no sonaba a ninguna otra voz que hubiera existido antes, y que no ha vuelto a sonar igual en ninguna que haya venido después, también iba a convertirse en la referencia inevitable de generaciones enteras de personas que buscaban en su música el nombre exacto para lo que sentían. No sabía nada de eso en esa tarima de Juárez. Solo sabía que cuando la música empezaba, algo adentro de él se acomodaba en el lugar correcto, como si el mundo que la mayor parte del tiempo le resultaba un lugar extraño y difícil, tuviera de repente una lógica que podía reconocerse. Pero esta historia no es solo la historia de ese muchacho y de lo que se convirtió. Esta es la historia de dos personas que se encontraron cuando ambas ya habían construido lo suficiente de sus leyendas como para reconocerse mutuamente, y que en ese encuentro descubrieron algo que ninguno de los dos tenía nombre para llamar, pero que los dos reconocieron con la certeza de las cosas verdaderas. En la historia de Juan Gabriel y Lupita D'Alessio, de la historia que construyeron en privado mientras el mundo miraba sus escenarios, del secreto que cargaron durante décadas, y del hijo que llegó de esa unión, que fue amado desde la distancia imposible y cuya existencia Juan Gabriel fue confesando, sin confesar del todo, de la única manera que él sabía confesar las cosas que más le importaban, a través de la música que escribía en las noches largas cuando el mundo dormía y él se quedaba solo con lo que cargaba adentro. Para entender lo que pasó entre ellos hay que entender de dónde venían los dos, porque los caminos que recorremos antes de llegar a cualquier lugar determinan cómo llegamos y qué traemos cuando llegamos. Y los caminos de Juan Gabriel y Lupita D'Alessio, aunque convergieron en el mismo punto brillante de la música popular mexicana, habían empezado en lugares muy diferentes y habían pasado por territorios completamente distintos. Lupita D'Alessio llegó al mundo en Veracruz,
Ese puerto donde el calor no es solo temperatura, sino filosofía. Donde el mar te enseña desde que naces que la vida tiene una generosidad desbordante para los que saben recibirla, y que la única manera equivocada de estar en el mundo es la de estar a medias. Guadalupe Infante Hernández, que ese era su nombre verdadero antes de que el negocio de la música le pusiera el nombre con que el continente entero la iba a conocer, creció con el sonido del mar de fondo permanente como la música más honesta que existe, porque el mar no ensaya, no repite, no toca lo mismo dos veces, ya siempre está inventando y siempre está siendo completamente fiel a lo que es. Desde niña había en ella algo que desbordaba los marcos que el mundo le preparaba. Una energía que no se conformaba con los espacios asignados. Una voz que, incluso antes de ser entrenada, antes de que los años de oficio le dieran la técnica que después tendría, ya cargaba algo que hacía que la gente se detuviera de una manera diferente a la habitual. No era solo potencia ni extensión, aunque ambas cosas estaban ahí. Era esa cualidad más difícil de nombrar que tienen las voces, que no pasan por el filtro de la actuación antes de salir, que llegan directas desde algún lugar más primitivo y más honesto, desde el lugar donde las emociones existen antes de ser procesadas y presentadas. Cuando llegó a la Ciudad de México con esa convicción del puerto de que tenía algo que ofrecer y que el mundo tenía la obligación de escucharlo, la industria musical la miró con la mezcla específica de fascinación y recelo que siempre reserva para las mujeres que no caben sin esfuerzo en sus moldes. El negocio tenía sus moldes muy bien definidos y muy poca paciencia para las que venían a complicarlos. Las cantantes debían ser manejables. Debían ser suficientemente talentosas para vender, pero no tan poderosas como para negociar en igualdad de condiciones. Debían ser agradecidas de maneras que el negocio pudiera usar. Lupita no era ninguna de esas cosas de las maneras que el negocio esperaba. Era demasiado talentosa para ignorarla, demasiado fuerte para controlarla fácilmente, demasiado segura de lo que tenía para fingir que necesitaba permiso para tenerlo. Subía al escenario y lo convertía en su territorio sin pedirle permiso a nadie. Miraba al público con la confianza tranquila de quien sabe exactamente lo que tiene y exactamente qué hacer con ello, sin los gestos de gratitud performativa que el negocio prefería porque los podía manejar. Y cantaba de una manera que hacía que las canciones se sintieran como confesiones. No las interpretaba en el sentido técnico y distante. Las vivía desde adentro hacia afuera, con una entrega que el público recibía como si fuera la propia, reconociendo en esa voz el nombre exacto de cosas que habían sentido, pero no habían podido articular. Esa es la diferencia que separa a los grandes artistas de los buenos. El grande te hace sentir que lo que canta te pertenece a ti también, que no está mostrándote algo, sino devolviéndote algo que ya era tuyo y que no sabías que habías perdido. Juan Gabriel la vio cantar por primera vez en un programa de televisión, en uno de esos momentos que son completamente casuales en su forma, pero completamente decisivos en sus consecuencias. Se quedó quieto frente a la pantalla, con esa expresión específica de quien está recibiendo algo que no esperaba y que le está moviendo cosas adentro, que no tenía planeado que se le movieran esa noche. No era solo la voz, aunque la voz sola hubiera justificado quedarse quieto. Era la manera en que Lupita cerraba los ojos en los momentos más intensos de una canción, como si el mundo entero desapareciera y solo quedara ella y la música y la verdad de lo que estaba cantando, sin audiencia, sin cámaras, sin la conciencia de ser observada, completamente entregada, sin red de seguridad, sin el profesionalismo que a veces actúa como escudo y que en ella en esos momentos se caía por completo. Andaba bien pensativo esa noche. Una persona que lo conoció bien en esa época, alguien que compartió con él muchas horas de trabajo y algunas horas de la otra vida, la que no era trabajo, contó muchos años después que Juan Gabriel llegó al estudio esa noche y no compuso nada. Solo tocó el piano durante horas. Tocó sin llegar a ninguna canción específica, dejando que los dedos fueran solos mientras la cabeza estaba en otro lugar. Procesando algo que le había movido el piso de maneras que todavía no sabía bien cómo nombrar ni qué hacer con ello. Eso era inusual en él, que nunca perdía una noche de trabajo si podía evitarlo. Pero esa noche algo era más urgente que el trabajo. El primer encuentro cara a cara fue en una cena de la industria, de esas que los disqueros organizaban con cierta periodicidad para crear la ilusión de que todos formaban una gran familia feliz.
Todo el mundo sabía que no era así, que la realidad detrás de los abrazos y las fotos era mucho más compleja y mucho menos afectuosa, pero el ritual se repetía porque cumplía funciones que todos encontraban útiles, aunque por razones distintas. Juan Gabriel llegó tarde, como siempre, con uno de sus trajes de colores imposibles y con esa presencia que llenaba el espacio antes de que él terminara de entrar, no porque la buscara, sino porque era simplemente lo que pasaba cuando él llegaba a cualquier lugar. Lupita estaba en el otro extremo del salón, rodeada de personas de la industria que conversaban con ella con esa mezcla de admiración real y nerviosismo social que produce la cercanía de alguien verdaderamente grande. Reía de algo que le habían dicho con una risa de cortesía, de las superficiales, de las que uno produce en los eventos sociales cuando el cuerpo está presente, pero la cabeza está en otro lado completamente. Los ojos de los dos se cruzaron desde lados opuestos del salón. No hubo nada dramático en ese momento. No hubo electricidad cinematográfica, ni el mundo se detuvo de ninguna manera que los demás pudieran ver. Hubo algo más sutil y en cierto sentido más poderoso que todo eso: el reconocimiento. Ese momento exacto, y a veces único en la vida, en que dos personas que han vivido vidas paralelas de soledad, disfrazada de éxito, y de preguntas sin responder disfrazadas de certezas, se miran a los ojos y saben, sin proceso consciente y sin palabras, que el otro entiende, que el otro ha estado en el mismo territorio aunque haya llegado por caminos completamente diferentes, y que con el otro, si las cosas se dan, se puede hablar de verdad. Juan Gabriel cruzó el salón con esa naturalidad suya que nunca fue arrogancia, sino convicción tranquila de que había que ir hacia donde había que ir, y que el destino no esperaba a que uno terminara de saludar a todo el mundo antes de moverse. Se paró frente a Lupita y le dijo, con esa voz suya que tenía siempre algo de canción aunque no estuviera cantando, algo de melodía involuntaria que se filtraba en las palabras ordinarias, que cantaba como si le doliera algo adentro que no tenía remedio. Lupita lo miró un segundo entero antes de responder. Lo estudió con esa mirada directa que era marca de la casa, evaluando en el tiempo que dura un parpadeo si la frase era un piropo torpe de quien no sabe cómo acercarse o algo completamente diferente. Y encontró en los ojos de él la respuesta. Era lo segundo. Sonrió entonces con una sonrisa genuina, de las que no se mandan sino que llegan solas cuando hay razón para ellas, y le preguntó cómo sabía él lo que dolía sin remedio. «Porque yo también lo cargo», dijo él, simplemente, sin adornos ni elaboraciones, con esa economía de palabras que usaba para las cosas que más importaban, como si supiera que las cosas verdaderamente importantes no necesitan embalaje para llegar. Y así empezó todo, con esa frase, con ese reconocimiento mutuo de dos personas que cargaban cosas parecidas, aunque las cargaran de maneras distintas, con esa primera conversación que duró hasta que el personal del lugar empezó a recoger las mesas y ellos siguieron hablando de pie en una esquina del salón vacío, sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado, porque cuando hay algo real que decir el tiempo funciona de una manera diferente. Lo que vino después fue una amistad que la industria entera observó sin terminar de entender del todo. Juan Gabriel y Lupita empezaron a verse con una regularidad que llamó la atención precisamente porque los dos eran personas que no se abrían fácilmente, que habían aprendido por las razones más concretas y más dolorosas que no todo el mundo que quería entrar a sus vidas merecía entrar. Los dos tenían esa paradoja que es característica de los grandes artistas, completamente abiertos en el escenario, donde todo lo que son se vuelca sin reservas, y completamente privados fuera de él, donde protegen lo que queda con la misma energía que despliegan cuando están frente al público. Y sin embargo, ahí estaban los dos, comiéndose juntos en sitios elegidos más por la discreción que ofrecían que por la calidad de la comida, hablando durante horas en estudios de grabación después de que todos se habían ido y las luces de producción estaban apagadas, apareciendo juntos en eventos que ninguno de los dos tenía ninguna necesidad real de atender, pero que de repente se volvían razones para estar en el mismo lugar, como si en el otro hubieran encontrado algo que no habían podido encontrar en ningún otro lado, algo que jalaba con la fuerza silenciosa de las cosas que son necesarias antes de que uno entienda exactamente por qué lo son. Los que estuvieron cerca de los dos en esa época hablan de una química que era muy difícil de ignorar y que resistía la clasificación en los términos habituales.
No era la química llamativa de las parejas que necesitan que el mundo sea testigo de lo que se tienen. Era algo más quieto, más adentro, más difícil de ver desde afuera, pero perceptible para quien mirara con atención. La intimidad profunda de dos personas que se han encontrado en el otro, un espejo que no distorsiona ni embellece ni juzga. La clase más rara y más valiosa de relación, aquella en que uno puede decir las cosas más oscuras y más vergonzosas que carga adentro, y saber sin necesidad de confirmación que del otro lado no habrá juicio, sino comprensión, porque el otro también carga sus propias oscuridades y sus propias vergüenzas, y los dos lo saben, y ninguno de los dos necesita fingir que no es así. Lupita había llegado a ese encuentro con su propio mapa de cicatrices. Su vida sentimental era un territorio complicado y a veces desolador, lleno de hombres que llegaban con la imagen que querían ver en ella y que se retiraban cuando descubrían que la realidad de quién era más compleja y más exigente de lo que habían calculado. Tenía esa combinación particularmente difícil de manejar en el contexto de las relaciones, demasiado fuerte e independiente para los que necesitaban sentirse imprescindibles, demasiado profundamente vulnerable y necesitada de un amor que la viera entera para los que preferían quedarse en la superficie, donde todo era más simple y menos demandante. Pocos habían podido o querido quedarse el tiempo suficiente para conocer los dos lados, y Lupita cargaba la soledad específica de los que son amados a medias, pues de los que el mundo ve en una sola dimensión, cuando la verdad es que son muchas capas simultáneas. Juan Gabriel cargaba los suyos, historias que protegía con una fiesta permanente e incansable, con esa energía desbordante que desplegaba en los escenarios y en los estudios y en cualquier lugar donde hubiera gente y música, que a veces, si uno lo miraba con la atención correcta y desde el ángulo correcto, tenía más de escudo que de celebración, como si el movimiento constante y la creatividad sin pausa fueran estrategias desarrolladas a lo largo del tiempo, para no quedarse quieto el tiempo suficiente como para que ciertas cosas lo alcanzaran. Había aprendido desde antes de que tuviera lenguaje para nombrarlo, que el mundo no era especialmente gentil con los que eran diferentes de las maneras en que él era diferente. Y esa lección aprendida temprano y con brutalidad había dejado marcas que el éxito y los millones de personas que lo amaban no habían podido borrar del todo, porque las marcas tempranas son las más profundas. Con Lupita podía bajar la guardia. Ese fue el regalo más grande que se dieron mutuamente en esa época. El espacio para ser quienes eran sin el filtro de la imagen pública que los dos habían construido, y que los dos sabían que era necesaria, pero que también era, indudablemente, un peso. Con ella podía ser Alberto antes de ser Juan Gabriel. Podía hablar de las cosas que dolían sin tener que convertirlas primero en canciones para poder decirlas. Podía tener miedo sin que eso fuera información que alguien pudiera usar en su contra. Y Lupita, con él, podía dejar de ser la fiera indomable que el público amaba. Podía mostrar la fragilidad que también era parte de ella, parte fundamental de quién era, aunque el mundo prefiriera no verla porque la fragilidad en las mujeres poderosas incomoda a mucha gente que preferiría que fueran simplemente poderosas y nada más. Lo que nadie sabía, lo que los dos guardaron con una discreción que resulta casi sobrehumana, considerando el tamaño de sus figuras públicas y la cantidad de ojos que siempre tenían encima tratando de saber todo sobre ellos, es que en algún momento de esa cercanía algo cambió de naturaleza. La amistad fue transformándose en algo que ninguno de los dos tenía un nombre preciso para llamar. Algo que los dos, cada uno por sus propias razones y sus propias complejidades, tenían motivos muy concretos para no mostrarle al mundo que siempre estaba mirando, siempre esperando, o siempre listo para tomar lo que encontrara y convertirlo en una versión que no necesariamente respetaría lo que realmente era. Y de esa transformación, de esas noches que el tiempo y el silencio cuidadoso de los dos envolvieron en una opacidad que nadie logró penetrar completamente, nació un niño, una vida nueva que llegó como llegan todas las vidas nuevas, sin preguntar si el momento era conveniente, sin preocuparse por las circunstancias que la rodeaban, con esa indiferencia absoluta y hermosa que tienen los recién llegados al mundo hacia todo lo que los adultos consideran complicado e imposible. El niño llegó, y su llegada cambió algo en los dos de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado completamente, porque hay cosas que solo se entienden cuando ya están pasando, y no hay marcha atrás posible.
Para Lupita fue una conmoción que ocurrió en capas, una sobre otra. Primero la conmoción física del descubrimiento, sola, sin testigos, con toda la magnitud de lo que significaba aterrizando en ella de golpe sin preparación. Después la conmoción emocional de lo que ese descubrimiento implicaba para su vida, para su carrera, para todo lo que había construido con tanto esfuerzo y que estaba en el momento más alto. Y después, debajo de las dos anteriores, más profunda y más duradera que las dos, la conmoción más inesperada, algo que se parecía mucho al amor. Ya, desde antes de que hubiera algo concreto que amar todavía, un amor anticipado y premonitorio, que la sorprendió porque no sabía que iba a estar ahí. Para Juan Gabriel fue diferente pero igualmente profundo. Fue el tipo de noticia que llega y de repente reorganiza todo lo que había antes, que hace que cosas que parecían importantes se vuelvan pequeñas y que cosas que uno había dejado en segundo plano suban al frente con una urgencia nueva. Fue también, aunque esto era algo que no hubiera dicho en público nunca, algo que tocó en él, una fibra que tenía que ver con sus propias historias de origen, con el niño que había sido él y con las circunstancias en que ese niño había tenido que crecer. Había algo en esa situación que le hablaba desde adentro de una manera muy específica y muy personal. El embarazo fue una conmoción enteramente privada, guardada con el cuidado con que se guarda una llama en un día de viento que podría apagarla. Lupita lo descubrió sola, como se descubren las cosas que más cambian la vida, sin avisos, sin preparación, con la cabeza llena repentinamente de preguntas que no tenían respuesta simple ni rápida, y con la conciencia inmediata de que lo que pasara a partir de ese momento iba a definir cosas que iban mucho más allá de ese instante específico. Era uno de esos momentos que la vida presenta, sin preguntar si es buen momento para recibirlos, sin ofrecer la salida limpia y sin consecuencias que uno quisiera que existiera cuando las circunstancias son lo que son. Ella era una figura pública en el momento más alto de su carrera. Él era una figura pública en el momento más alto de la suya. Los dos cargaban sus propias complejidades que hacían que la situación fuera un laberinto sin salida obvia, sin el camino despejado que uno hubiera querido que existiera. No tardó en contárselo a Juan Gabriel. No era el tipo de mujer que cargara algo así sola cuando había una persona con quien podía hablarlo con la honestidad completa que el momento exigía. Y él era esa persona. Era la persona que había estado presente cuando ella bajaba la guardia, que había recibido lo que ella era más allá de lo que mostraba en los escenarios, que la conocía en las capas que el mundo no veía y que no había tratado de simplificarla ni de cambiarla para que fuera más cómoda de manejar. La conversación fue larga. Fue honesta con la honestidad que duele porque no admite los refugios del autoengaño ni de las medias verdades que uno se cuenta para sobrevivir los momentos difíciles. Fue de esas conversaciones que duran toda una noche y que al final de la noche dejan a los dos más cansados y más claros al mismo tiempo, o con menos ilusiones, pero con más certeza de qué es lo que hay y qué es lo que se puede hacer con lo que hay. Juan Gabriel escuchó. Eso fue lo que quedó grabado en la memoria de Lupita con una claridad que el tiempo no borró, que él escuchó de verdad, con esa clase de atención completa que se da rarísima vez, la que no está formulando su respuesta mientras el otro todavía está hablando, la que está completamente presente y completamente disponible para recibir lo que se le está dando sin procesarlo todavía, sin convertirlo en problema a resolver ni en situación a gestionar. Solo estuvo ahí, sin acelerar, sin minimizar, sin tratar de resolver todo con la velocidad con que resolvía otras cosas en su vida. La dejó llegar sola a las preguntas y a los miedos y a las posibilidades, y estuvo presente de una manera que ella guardaría como se guardan los momentos en que alguien estuvo de verdad cuando más se necesitaba, que son los momentos que definen quién es una persona más que cualquier declaración pública que hayan hecho jamás. Y cuando llegó su turno de hablar, lo hizo con esa simpleza que usaba para las cosas que más importaban, esa economía de palabras que sugería que entendía que lo verdaderamente importante no necesita adornos para llegar a donde tiene que llegar. Dijo que lo que pasara no iba a pasar solo, que él estaba ahí y iba a seguir estando, pero que lo que pasara tenía que ser lo mejor para el niño, no para ellos dos con sus carreras y sus vidas y sus imágenes y sus complejidades, para el niño, que no había pedido llegar al mundo en las circunstancias que eran y que merecía lo mejor independientemente de cuánto costara darle lo mejor.
Esa frase reveló algo sobre Juan Gabriel que no era lo que el mundo asociaba más inmediatamente con él. La capacidad de ver con una claridad fría y amorosa al mismo tiempo lo que realmente importa cuando todo lo demás está en juego. La capacidad de poner lo más importante en primer lugar, aunque lo más importante fuera también lo más doloroso de hacer. La decisión que tomaron fue la de darle al niño una vida diferente, una vida lejos del escrutinio brutal e implacable que inevitablemente caería sobre él si el mundo supiera quiénes eran sus padres biológicos. Una vida donde pudiera crecer siendo alguien en sus propios términos, construyendo su identidad sin el peso aplastante de ser el hijo de dos leyendas, sin las comparaciones constantes con padres que habían dejado una marca tan profunda en la cultura, sin los periodistas en la puerta de la escuela, sin toda la maquinaria de la fama que convierte a las personas en personajes y no siempre les pregunta si quieren serlo. Había una familia que quería un hijo, una familia buena, con la capacidad de dar lo que los dos, en sus circunstancias específicas, no podían dar de la manera en que hubieran querido. Normalidad, tranquilidad, una infancia donde los errores no fueran noticias, la posibilidad de crecer sin que el mundo tuviera una opinión sobre quién eras antes de que tú mismo lo supieras. El niño nació y fue entregado a esa familia. Y Juan Gabriel y Lupita, pues cada uno por su camino de escenarios y canciones y millones de personas que los amaban sin saber casi nada de lo que realmente eran, cargaron ese secreto con una fortaleza que solo quien ha tenido que hacer algo parecido puede entender desde adentro. La fortaleza de quien ha tomado una decisión que duele profundamente, pero que sabe que fue la correcta, y que no puede permitirse el lujo de derrumbarse, porque el derrumbe no le haría ningún bien a nadie, especialmente no al niño que está en algún lugar viviendo la vida que ellos eligieron darle. Los años que siguieron fueron los años de la consolidación de dos imperios musicales que el tiempo fue haciendo más grandes, en lugar de erosionarlos. Juan Gabriel se convirtió en todo lo que todos sabemos que se convirtió y que sigue siendo décadas después de su muerte: el Divo de Juárez. El compositor más prolífico de la música popular en español, el hombre que llenó el Palacio de Bellas Artes con una soltura que escandalizó a los que pensaban que ese espacio no era para él y que demostró siendo exactamente para él. El artista que construyó un legado que no se mide en premios ni en números de ventas, sino en la cantidad de personas que encontraron en su música el lenguaje que no tenían para lo que sentían, que son millones y que siguen siendo millones. Adoptó a Iván, el hijo que el mundo conocería mejor. Reconoció a otros con el tiempo, de distintas maneras, con distintos niveles de publicidad. Construyó una familia a su manera, heterodoxa, difícil de encajar en los moldes que el mundo tiene preparados para las familias, con esa misma energía desbordante y creativa y sui generis con que había construido todo lo demás. Y en algún rincón de ese corazón que era tan grande como sus canciones, había un espacio que nadie podía ver desde afuera pero que existía. Un espacio para un niño al que no podía nombrar en público, al que no podía señalar y decirle al mundo que era suyo también, que había llegado de una de las historias más complejas y más reales que él había vivido, que existía en algún lugar siendo lo que los dos habían querido que fuera: alguien libre. Lupita construyó su propia leyenda con la misma intensidad con que hacía todo. Sus interpretaciones se volvieron definitivas. Su voz fue la banda sonora de amores y desamores, y noches largas y mañanas difíciles en todo el continente, en todas las ciudades donde había alguien que necesitaba escuchar que lo que sentía era real, y que otros también lo habían sentido. Vivió sus propias tormentas, públicas y privadas, y las enfrentó con esa combinación de fiereza y fragilidad que la hacía tan reconociblemente humana, tan completamente real, tan imposible de no querer, aunque a veces resultara difícil de comprender. En las entrevistas, cuando la pregunta sobre Juan Gabriel llegaba inevitablemente, ella respondía siempre con esa mezcla de ternura y cuidado que los observadores más atentos leían como algo que excedía la admiración entre colegas que se respetan mutuamente. Hablaba de él con el cuidado de quien maneja algo precioso y frágil, con la precisión de quien ha pensado mucho en cómo hablar de algo sin decir todo lo que podría decirse, sin mentir, pero sin revelar lo que no le pertenecía revelar sola, lo que le pertenecía también a él y a un niño que estaba en algún lugar construyendo una vida que merecía respeto. Hubo una entrevista en particular,
en un programa de televisión de los años 90, que mucha gente que la vio guardó en la memoria sin saber exactamente por qué, en la que alguien le preguntó directamente si había habido algo romántico entre ella y Juan Gabriel. Lupita sonrió antes de responder, una sonrisa que duró un segundo más de lo necesario para ser solo un gesto de cortesía, y respondió que Juan Gabriel era una persona muy especial en su vida, de una manera que no necesitaba etiquetas, y que lo que habían compartido era algo que ella atesoraba con un cuidado que iba mucho más allá de lo que cualquier categoría pública podría contener. Y cambió el tema con esa elegancia suya que hacía que los cambios de tema parecieran naturales, aunque todos supieran que eran deliberados. El entrevistador no insistió, y nadie que tuviera oídos para escuchar lo que acababa de escuchar hubiera insistido. El secreto, como todos los secretos que involucran a seres humanos con sus inevitables debilidades y sus necesidades de ser escuchados, no era completamente hermético. Nunca lo es, cuando son personas de carne y hueso las que lo guardan. Había personas que sabían algo, que sospechaban algo, que habían escuchado algo de alguien que había estado en el lugar correcto en el momento correcto. La industria musical mexicana ha sido siempre un universo pequeño y poroso, donde las historias circulan en voz baja durante años, a veces décadas, antes de encontrar su camino hacia la superficie. Hubo momentos a lo largo de los años en que la presión de cargar algo de ese tamaño se notaba en los dos, aunque nadie desde afuera pudiera ponerle nombre exacto a lo que estaba notando. Había una intensidad particular en cada encuentro entre ellos, una carga emocional que los observadores más sagaces reconocían como algo que iba más allá de la camaradería entre colegas que se admiran. Como si cada vez que estaban en el mismo espacio, el aire entre ellos estuviera cargado de una historia que los demás no podían leer, pero que era perceptible, que estaba ahí determinando el tono de todo lo que sí se decía y de todo lo que no. Dicen quienes estuvieron presentes en una velada de la industria en los años 80, cuando los dos estaban completamente establecidos como leyendas vivientes y el mundo los trataba como tales, no que Juan Gabriel y Lupita pasaron horas sentados juntos hablando en voz tan baja que nadie a su alrededor podía escuchar de qué hablaban, ignorando con una educación tranquila todo lo que pasaba en el salón. Que en un momento alguien se acercó a saludarlos y los encontró a los dos en silencio, mirando hacia el mismo punto indefinido del horizonte, con una expresión que no era tristeza exactamente, pero que se le parecía de cerca. Como si los dos estuvieran pensando en la misma persona que no estaba ahí y los dos lo supieran sin necesidad de decirlo. Nadie preguntó. En esa industria, entre personas que han vivido sus propias complejidades y que saben que todo el mundo carga algo que prefiere no mostrar, la cortesía más fundamental es la de no preguntar lo que no te ofrecen responder. Hay una canción de Juan Gabriel de los años 80 que nadie pudo descifrar del todo cuando salió. Una pieza con una melancolía de textura diferente a la de sus otras canciones de amor. Una especie de dolor que no sonaba al dolor conocido del desamor romántico, ni a la nostalgia por el tiempo pasado, sino a algo más antiguo y más fundamental. Algo que sonaba a una pérdida que no era de una mujer ni de un momento, sino de algo que tendría que haber estado presente y no estaba. Algo que se amaba desde la distancia imposible de lo que no puede acercarse aunque quisiera. Los críticos la analizaron desde todos los ángulos. Algunos dijeron que era una canción a la infancia perdida. Otros dijeron que era sobre la soledad del éxito, sobre el aislamiento paradójico de los que están siempre rodeados de gente que los quiere, pero que en el fondo no los conoce. Juan Gabriel escuchó todos los análisis con esa sonrisa suya que podía significar muchas cosas y no dijo nada. Nunca explicó de dónde venía esa canción, y esa negativa a explicar, que en él era inusual porque generalmente era generoso hablando de su trabajo y de sus procesos, fue en sí misma una forma de decir algo. Personas que conocieron el secreto y que después escucharon esa canción dijeron que la letra encajaba de una manera completamente diferente a la lectura que había tenido antes, que los versos sobre algo que se va sin irse completamente, sobre una presencia que se siente aunque no esté, sobre el amor que existe aunque no pueda mostrarse, eran el retrato preciso y cuidadoso de algo muy específico que Juan Gabriel llevaba adentro, y para lo cual, como tantas otras veces en su vida, la música había sido el único idioma posible, el único que podía contenerlo sin destruirlo. La música era su idioma, su primer idioma,
el que pensaba antes que ningún otro, el que usaba para las cosas que más importaban precisamente porque era el idioma en que más verdad podía decirse. Y en ese idioma había cosas guardadas que las palabras directas nunca hubieran podido guardar con el mismo cuidado ni con la misma integridad. Lupita también tiene canciones de ese periodo que resuenan diferente cuando se escuchan con el conocimiento de lo que había detrás. Canciones sobre la fortaleza que se necesita para seguir de pie cuando algo te ha roto por dentro sin que nadie pueda verlo. Canciones sobre la dignidad del silencio elegido, el silencio que no es cobardía, sino la forma más alta de proteger algo que no puede protegerse de otra manera. Sobre la manera en que el amor puede existir en las formas más inesperadas y más dolorosas y más difíciles de clasificar y seguir siendo completamente real, completamente válido, completamente amor, aunque el mundo no tenga una categoría donde meterlo. Ninguno de los dos habló en voz alta de lo que cargaban. Y en ese silencio compartido, en esa lealtad mutua que duró décadas sin fisuras visibles, había algo que era en sí mismo una forma de amor, quizás la forma más difícil y más completa. El tiempo hizo lo que el tiempo hace, que es pasar con esa brutalidad tranquila que no pide permiso ni da avisos, acumulando años sobre años, o transformando todo sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que las cosas cambiaron de lo que eran a lo que se volvieron. Las décadas se fueron acumulando. Los dos siguieron siendo lo que eran, solo más de ello, con más capas, con más historia en el cuerpo y en la voz, y en la manera de pararse en el escenario. Llegó un periodo ya bien entrado el siglo XXI, en que Juan Gabriel, que seguía siendo extraordinariamente activo y creativo, y capaz de llenar estadios como siempre, empezó a mostrar en privado una disposición diferente hacia la reflexión. La edad hace eso. No con todos, pero con los suficientemente honestos. Trae una urgencia nueva de ordenar las cosas que se han dejado desordenadas, de cerrar los círculos que se han dejado abiertos por conveniencia o por miedo, de decir en voz alta las verdades que se han guardado para después sabiendo que el después se va acercando. En ese periodo tuvo conversaciones que nunca antes había tenido. No con la prensa ni con el público, sino con personas específicas, elegidas con cuidado, que se habían ganado a lo largo de años el derecho a escuchar cosas que no estaban disponibles para todos. Conversaciones en las que dejó caer, de la manera lateral y casi inadvertida, en que él solía revelar las cosas que más le importaban. Fragmentos de una historia que reorganizaba para el interlocutor todo lo que había visto y escuchado antes. Habló de Lupita con una ternura que excedía completamente la ternura entre viejos amigos o colegas de toda la vida. Dunn habló del tiempo que habían compartido con la precisión específica de los recuerdos que uno ha guardado con cuidado extremo, porque son los únicos que tiene de algo que importó, de una manera que no tiene equivalente en ningún otro lugar de la vida. Habló de un niño que había llegado al mundo en el momento más imposible y al que le había dado lo único que podía darle desde la distancia insalvable que las circunstancias habían impuesto, la certeza, guardada adentro, de que era querido, que había sido querido desde antes de nacer, que sería querido siempre, aunque ese querer nunca pudiera decirse en voz alta frente al mundo que miraba. La muerte de Juan Gabriel en agosto de 2016 abrió en México y en América Latina y en todos los lugares donde vivía gente que había crecido con su música, un período de duelo que no fue protocolar, sino genuinamente sentido, masivo. El tipo de dolor colectivo que solo ocurre cuando muere alguien que era parte real de la historia emocional de millones de personas. No el tipo de tristeza que se produce por un nombre que conocemos. El tipo de dolor que se produce cuando algo que era parte de nuestra propia vida deja de estar. Lupita D'Alessio estaba entre los que lloraron. Muchos lloraron, pero los que pudieron estar cerca de ella en esos días dicen que su dolor tenía una dimensión adicional que no compartía con los demás que amaban su música. Un dolor más privado, más antiguo, más personal. El dolor de quien pierde a alguien que fue muchas cosas simultáneas, ninguna de las cuales tiene nombre oficial en el catálogo de las relaciones humanas, y que se va llevando consigo la mitad de una historia que solo los dos conocían completa. Lo que vino después fue el caos que siempre viene después de la muerte de los grandes. Las disputas por la herencia, los documentos, las revelaciones, el periodo oscuro en que los vivos se pelean por lo que el muerto dejó
y en ese proceso sacan a la luz cosas que el muerto hubiera preferido que siguieran donde estaban. Y en ese caos, las versiones sobre el hijo no reconocido empezaron a circular con una fuerza que nunca habían tenido antes, porque antes estaba él para desmentirlas o confirmarlas, y ahora ya no estaba, y ese vacío fue llenado por todo tipo de especulaciones. Fueron meses muy difíciles para todos los que lo habían amado de verdad, no con el amor a distancia del fandom, sino con el amor cercano y complicado y real de los que lo habían conocido de verdad, con sus grandezas y sus complejidades y sus contradicciones, y todo lo que no aparecía en las notas de prensa. Meses en que el mundo parecía querer reclamar pedazos de él, partes de su historia, partes de su legado, sin importar mucho si esas reclamaciones hacían justicia a quien había sido realmente, sin importar mucho si los que estaban siendo afectados por esas reclamaciones, los que tenían voz en esa historia que el mundo quería apropiarse, habían dado su permiso para que eso pasara. Lupita observó todo ese período desde una distancia que era a la vez cercana y lejana. Cercana porque lo que pasaba la tocaba en lugares muy profundos, o lejana porque sabía que lo que tenía que ver con ella específicamente era algo que no podía simplemente volcarse en el espacio público sin hacer daño, sin lastimar a alguien que no había pedido estar en ese espacio público y que merecía el respeto de su ausencia de él. Guardó silencio. Un silencio que no era el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien tiene demasiado, y ha decidido, con plena conciencia de lo que decide, que hay cosas que no le pertenecen al escándalo, que hay historias que merecen un respeto que la maquinaria del entretenimiento no puede darles, que hay personas involucradas cuya vida merece protección sin importar lo que el público quisiera saber. Pero también fue hablando, de maneras que con el tiempo dejaban más grietas que antes, no con titulares, con esa otra forma de hablar que tienen las personas que han vivido mucho y que ya no tienen energía para negar del todo lo que fue real, pero que tampoco quieren exponerlo a algo que no merece. Habló de él como de alguien que había sido fundamental en su vida de maneras que iban más allá de cualquier categoría. Habló de la valentía de amar en las formas que el mundo no comprende. Habló de cosas que solo los dos habían compartido. Y en esas palabras medidas y en esas pausas que decían más que las frases, y en esa emoción que a veces era demasiado grande para ser contenida completamente por la compostura que ella siempre mantenía, había una verdad que no necesitaba ser declarada en voz alta, para ser reconocida por quien quisiera escuchar de verdad. En algún lugar existe una persona que tiene en la sangre algo de la melodía más extraordinaria que México produjo en el siglo XX y algo del fuego más generoso que el puerto de Veracruz regaló a la música del continente. Esa persona vive su vida. Tiene su historia construida en sus propios términos, con sus propias decisiones, y sus propios amores y sus propios errores, que no tienen nada que ver con el apellido que podría haber tenido y que no tiene. Quizás sabe quiénes fueron sus padres biológicos y ha elegido no abrir esa puerta, que es una forma completamente válida de libertad. Quizás no sabe y ha construido una vida plena sin necesitar saberlo, que es otra forma igual de válida. Lo que Juan Gabriel y Lupita le dieron al entregarlo a otra familia, con el dolor que una decisión así inevitablemente cuesta, fue exactamente eso, la posibilidad de ser libre, de construir quién era sin el peso de quiénes habían sido ellos, de ser alguien antes de ser el hijo de alguien, y esa generosidad específica, dolorosa, callada, que no buscó reconocimiento ni celebración, ni ningún tipo de crédito público, fue quizás la cosa más grande que los dos hicieron en sus vidas. Y en sus vidas hicieron cosas enormes. Hay algo que se pierde de vista cuando pensamos en Juan Gabriel y en Lupita D'Alessio, como las leyendas que son, que detrás de cada canción verdaderamente grande hay una historia verdaderamente grande, que las voces que nos hacen llorar y recordar y reconocernos en ellas llegaron a esa profundidad específica, porque quien las habita conoce de primera mano, en el cuerpo, en la memoria, en los huesos, el costo real de lo que canta. No como información, sino como cicatriz. No como referencia teórica, sino como algo que pasó y que dejó marca, y que cambió la manera en que se ve y se siente y se canta todo lo que vino después. Esto es algo que la gente que consume música popular a veces olvida porque la industria tiene mucho interés en que se olvide. La industria prefiere que los artistas sean productos, que sus historias sean anécdotas que apoyan el marketing,
que su dolor sea un accesorio de la imagen más que la fuente real de lo que hacen. La industria prefiere que no nos preguntemos demasiado de dónde viene lo que sentimos cuando escuchamos una canción que nos llega al fondo, porque si nos preguntamos demasiado, quizás llegamos a la conclusión de que lo que estamos escuchando es la vida real de alguien, con todo su peso y toda su complejidad, y eso nos haría responsables de algo que es más cómodo no sentir. Juan Gabriel se negó siempre, de maneras que no siempre fueron conscientes, pero que fueron consistentes, a ser solo el producto que la industria quería que fuera. Se negó con la ropa, que era una declaración permanente de que no iba a pedirle permiso al mundo para ser quien era. Se negó con la música, que nunca fue lo que el mercado esperaba sino lo que él tenía que decir. Se negó con la manera en que vivió, que fue completamente suya aunque el mundo que lo rodeaba hubiera preferido muchas veces que fuera diferente. Y se negó también, de la manera más callada y más profunda, guardando esta historia. Guardándola no como un secreto vergonzoso, sino como algo que merecía protección, o que era demasiado real y demasiado importante para dejarlo a merced de un mundo que no siempre sabe tratar bien las cosas reales e importantes. Lupita cantó la fortaleza y la vulnerabilidad con igual destreza, y nadie que la escuchara podía dudar de que las dos cosas coexistían en ella de manera genuina y simultánea, que no eran actuaciones, sino estados reales de un ser real que había vivido suficiente para saber que la fortaleza y la fragilidad no se excluyen, sino que se necesitan mutuamente para que cualquiera de las dos sea verdadera. La fortaleza sin fragilidad es rigidez. La fragilidad sin fortaleza es derrumbe. La combinación de las dos, sostenida con dignidad a través de los años y de las tormentas, es lo que algunos llaman carácter y lo que Lupita D'Alessio tiene en una medida que pocas personas en la música popular han tenido. Y quizás ese secreto que los dos llevaron, esa historia que guardaron con tanto cuidado durante tanto tiempo, fue parte de lo que le dio a sus voces esa dimensión particular que no tiene explicación técnica, pero que reconocemos inmediatamente cuando la escuchamos. Esa cualidad de verdad que es lo más difícil de fabricar y lo más fácil de reconocer. La cualidad de alguien que no está actuando sino siendo, que no está interpretando sino confesando, que no está mostrándote algo sino dándote algo que también es tuyo, aunque no supieras que lo tenías. La neta es que hay historias que no terminan de contarse porque no han terminado de ocurrir, que siguen vivas en las personas que las llevan, en las canciones que dejaron atrás, en los silencios que a veces dicen más que cualquier declaración podría decir. Esta es una de esas historias. Una historia que tiene la calidad específica de las que son verdaderas, la de no terminar de encajar perfectamente en ninguna narrativa prediseñada, la de ser demasiado complicada y demasiado humana y demasiado llena de contradicciones para que quepa limpiamente en un titular o en una declaración o en ninguna de las categorías que el mundo tiene disponibles para organizar las vidas de los demás. Es la historia de dos personas extraordinarias que se encontraron en el momento más ardiente de sus vidas y que produjeron entre ellos algo que el mundo no pudo ver, pero que fue completamente real, con toda la intensidad y todas las consecuencias que tienen las cosas reales. Algo que no cabe en ninguna categoría disponible, pero que existió, que importó, que los cambió a los dos de maneras que solo la música fue capaz de documentar, o porque la música era el único idioma que los dos tenían para las cosas que más importaban. Es la historia de un secreto que fue también, en el fondo más profundo y más honesto, un acto de amor. No el tipo de amor que busca ser reconocido ni celebrado, no el tipo que necesita que el mundo lo vea para saber que es verdadero. El tipo de amor que se mide, no en lo que muestra, sino en lo que protege, no en lo que pide, sino en lo que da sin pedir nada a cambio, no en la cantidad de veces que se nombra, sino en la permanencia de lo que hace, aunque nadie lo nombre nunca. Es la historia de dos voces que se encontraron y que juntas, en el espacio privado que construyeron lejos de los escenarios y de las cámaras, y de todo el mundo que los miraba siempre esperando algo que consumir, fueron más completas que cada una por separado. Que se dieron el uno al otro algo que ninguno de los dos encontró en igual medida en ningún otro lugar de sus vidas tan grandes y tan llenas de cosas y de personas y de momentos que el mundo sí pudo ver. Juan Gabriel se fue en agosto de 2016, en pleno verano, cuando el mundo todavía lo estaba escuchando, y todavía lo iba a escuchar mucho tiempo más, porque ese tipo de voz
no se va del todo nunca. Sus canciones siguen sonando en las bodas y en los funerales, y en los coches, y en las cocinas, y en todos los lugares donde la gente necesita música que diga la verdad sobre lo que siente. Siguen llegando a corazones que no habían nacido cuando él las escribió y que sin embargo las reciben como si hubieran sido escritas para ellos, porque eso es lo que pasa con las canciones que nacen de verdad y no de fórmula. Y en alguna de ellas, o en las que tienen esa melancolía particular que nunca terminamos de descifrar del todo aunque la reconocemos siempre, está guardada esta historia. Está guardado ese niño. Está guardado ese amor que no tenía nombre oficial pero que fue tan real como cualquier cosa que existió en sus vidas. Más real que muchas de las cosas que sí tuvieron nombre, y que sí fueron reconocidas públicamente, y que sin embargo duraron menos y importaron menos. Y Lupita sigue cantando con esa voz que el tiempo no ha podido doblegar sino profundizar, darle más capas, más historia, más peso de vida vivida completamente, y de secretos guardados completamente, y de amores que tuvieron formas que el mundo no supo ver. Cuando canta hoy, cuando sube a un escenario con esa presencia que los años no han podido reducir, sino en todo caso hacer más densa y más inevitable, hay en su voz algo que no estaba cuando era joven, y que no puede adquirirse con ningún entrenamiento técnico, porque no viene de la técnica, viene de haber vivido, de haber amado de maneras difíciles, de haber tomado decisiones que dolían por las razones correctas y haberlas sostenido sin derrumbarse durante décadas. Cuando cierra los ojos en el puente de una canción y el mundo desaparece, y solo quedan ella y la música y la verdad de lo que está cantando, en ese espacio que existe entre una nota y la siguiente donde la música dice lo que las palabras no pueden, también está guardado todo esto. También está guardada la historia de Juan Gabriel y de ella, y del niño que llegó al mundo en el momento más imposible, y que fue amado desde la distancia, que era lo único que las circunstancias permitían. También está guardada la verdad que no se dice con declaraciones en voz alta, ni con titulares, ni con entrevistas, donde alguien finalmente lo confirma todo, y el mundo puede decir que ya sabe lo que pasó. La verdad que solo se dice con la manera en que una voz se quiebra exactamente en el lugar correcto, en el lugar donde la vida real y la canción se vuelven la misma cosa, y ya no hay diferencia entre lo que se vivió y lo que se canta. Esa es la historia que Juan Gabriel confesó sin confesar, de la única manera en que podía confesar las cosas que más le importaban, tal que era escribiéndolas en música y dejando que el mundo las encontrara sin que él tuviera que explicarlas. La historia que Lupita guarda sin terminar de guardarlo del todo, que se asoma en las pausas y en las miradas, y en esa emoción que a veces es demasiado grande para los bordes de cualquier respuesta medida. La historia que existe en el espacio entre lo que se dice y lo que se siente cuando uno escucha a alguno de los dos cantar y se pregunta, sin saber exactamente por qué, de dónde viene tanta verdad. De ahí viene, de todo esto, de las noches frías del desierto de Juárez y del calor generoso e inagotable del puerto de Veracruz, de dos soledades que se miraron a los ojos en un salón lleno de gente con sus propios intereses y sus propias máscaras, y se reconocieron con esa claridad que no necesita palabras, de una amistad que se fue convirtiendo en algo que ningún nombre existente podía contener del todo, de un niño que llegó al mundo en el momento más imposible y que fue amado en silencio con una constancia que el tiempo no fue capaz de erosionar, de dos voces que se encontraron y que juntas, aunque nunca juntas del todo frente al mundo, fueron la banda sonora de algo que nadie más pudo escuchar, pero que sonó de verdad, con toda la intensidad y toda la dignidad de las cosas que son verdaderas y que se cuidan porque merecen ser cuidadas.